Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de tomografía cardíaca, básicamente de todas las aplicaciones, pero la aplicación más importante en sí que es la enfermedad coronaria como tal. Este fue el inicio de la tomografía, pero bueno, vamos a ver que hay otras indicaciones u otras patologías en las cuales podemos usarla. ¿Cuál sería la indicación? Desde el punto de vista técnico, esto avanzó, comenzó a finales o a principios de los 90, empezó con la tecnología que ven acá, son los detectores. ¿Sí? Se empezó con 4 detectores, 16 detectores, se pasó a 64 detectores. Le diría que el 90% de los tomógrafos que usa para cardíaco y coronario son de 64. La cosa no quedó ahí, se pasó a 128. De 128 tampoco quedó ahí, sino que se fue a 256 detectores o 128 de doble fuente. Es lo mismo que 256. Y hay un grupo, que el grupo Toshiba, que tiene de 320 detectores. Evidentemente, a mayor número de detectores, mayor es el poder de discriminación y mayor es la posibilidad de valorar la anatomía. Tanto es así que la resolución espacial de la tomografía es de 0,3 por 0,3 por 0,3. El eje X, eje Y en el eje Z. 0,3 milímetros por 0,3 por 0,3. ¿Sí? La evolución de la tecnología es así. Acá, para hablar en Santa Fe, el único que hay es de 64. Si nos vamos a Rosario, hay uno de 56 y uno de 128 con doble tubo. Y en Buenos Aires se manejan generalmente en 56. Pero la gran mayoría de la literatura y lo que le voy a hablar se puede hacer con 64 y en líneas generales no hay gran variabilidad entre uno y otro en cuanto a la calidad del estudio. La resolución espacial depende básicamente del número de detectores, que es lo que le mencioné recién. El otro gran tema es la resolución temporal. Eso depende de la velocidad del tubo gira. Y la velocidad del tubo dice que aproximadamente la resolución temporal puede ser hasta de 50 milisegundos. El otro gran punto que tiene. La resolución espacial, la resolución temporal. Obviamente lo que adquirimos las imágenes, ¿sí?, en una fase del ciclo cardíaco, y a partir de qué fase del ciclo cardíaco, qué porcentaje del RR, vamos a tomar toda la información, los latidos que sean necesarios para construir o reconstruir la imagen. ¿Sí? Acá hay dos grandes tipos de toma de imagen. Uno es la adquisición prospectiva y otro la adquisición retrospectiva. Como le mencioné con el número de detectores, en líneas generales le diría que el 90% a nivel mundial usa la adquisición retrospectiva. ¿Qué es eso? Durante toda la adquisición del estudio va generando, va girando el tubo, va dándole irradiaciones. Cuando tiene toda la información en forma retrospectiva, toma toda esa información y genera el volumen de la imagen. ¿Sí? Durante todo el ciclo. La información o el gating prospectivo, ¿cuál es? Es que durante cada latido toma solamente imagen durante la diástole, el resto no irradia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el método prospectivo obviamente irradia menos, la dosis de radiación es menor que en la retrospectiva, pero el paciente tiene que tener algunas características especiales para que la imagen y la calidad del estudio sea buena. Son los dos grandes grupos, el método retrospectivo o el gating retrospectivo con buen electro, o el gating prospectivo. ¿Sí? La ventaja del prospectivo es que irradia menos, pero a veces la calidad de estudio no es suficiente. Ahora vamos a ver algunas características. O el retrospectivo, que la desventaja que tiene es que irradia más. Hay una variedad del retrospectivo que es con modulación, que es que irradia durante todo el ciclo cardíaco y durante la sístole, que es donde no nos interesa ver las coronarias, sino que lo vemos en diástole, en sístole modula con menor dosis de radiación. ¿Sí? Esa es la modulación que tenemos a nivel del método prospectivo-retrospectivo, fundamentalmente a nivel del retrospectivo. Eso en cuanto a la parte técnica. ¿Sí? Los tres conceptos importantes son el gating, prospectivo-retrospectivo, la resolución temporal y la resolución espacial. Normalmente,
con equipo de 64 detectores, entre 6 a 8 segundos, que es lo que dura la apnea para el estudio, se toma toda la información necesaria. Con los métodos que le dije, o los equipos más nuevos de 256 o 320, en 3 latidos ya tiene toda la información necesaria para adquirir el volumen cardíaco. Obviamente con 3 latidos la dosis de radiación es mínima. O sea, para comparar, un tomógrafo de 64 detectores generalmente usa entre 10 y 15 milisievert, y los de 128 o 256 usa 1.2 o 1.3 milisievert. ¿Sí? O sea que la dosis de radiación es mucho menos. Cuando vamos a hacer una tomografía cardíaca en cualquiera de sus indicaciones, pero como le dije, el 95% para enfermedad coronaria, lo que tenemos que saber es cuando la vamos a interpretar hay un montón de artefactos, ¿sí? O de elementos que nos pueden hacer que la imagen no sea lo suficientemente buena para ver lo que queremos ver. Un efecto que le diría uno de los más importantes, el efecto de Blooming. El efecto de Blooming es el efecto que provoca el calcio, ¿sí? El calcio lo que hace es sobredimensionar el tamaño de la placa de ateroma y generalmente sobreestima el grado de lesión. Muchas veces el efecto que hace este de Blooming genera que directamente no podemos ver la arteria como tal y ver si está obstruida o no, y después podemos ver algún ejemplo donde si vemos la tomografía decimos esta arteria está en una obstrucción severa, y en el cateterismo la obstrucción no es severa, es leve. Y ese es uno de los principales problemas que tiene la tomografía cardíaca, que es el efecto del Blooming por el calcio, y eso a mayor número de detectores tampoco lo se soluciona. Siempre el calcio es un problema para la tomografía cardíaca. Otro es los artefactos respiratorios. Esto generalmente cómo se puede eliminar, enseñándole al paciente cómo tiene que hacer la respiración, explicándole cómo va a hacer el estudio, que se le va a poner el yodo, que ese yodo le va a dar una especie de calor, y explicándole y enseñándole a respirar. No debería haber problemas respiratorios si el paciente colabora. Otro gran tema es el tema de la frecuencia cardíaca y las arritmias. Acá dos conceptos. La frecuencia cardíaca, mientras menor la frecuencia cardíaca, mejore la calidad del estudio. Como punto de corte se toma menos de 60, pero si tiene 50 mejor, o si tiene 48 mejor. Ahora le voy a mostrar cuáles son los protocolos que se usan. Y el otro gran tema es las arritmias. En los comienzos se decía que si había fibrilación auricular era una contraindicación para hacer una tomografía cardíaca. Bueno, eso no es cierto. Si hay una fibrilación auricular, obviamente el ritmo, como sabemos, es irregular. Lo que hay que hacer es que bajarle la frecuencia, generalmente menos de lo que se dice cuando una FA está controlada, que en reposo debe ser 80 o menos. Para hacer una tomografía se lo baja a 60 o menos. La calidad del estudio puede disminuir, pero en general la sensibilidad sigue siendo alta y la especificidad alta como para salvar un estudio y hacerlo. O sea que la FA no es una contraindicación para una tomografía cardíaca, puede ser un limitante y hay que elegir bien el caso y el paciente para hacerlo. La frecuencia sí es muy importante, se hace siempre. Se usa yodo. Para el yodo hay que ver siempre la función renal y si es alérgico o no alérgico al yodo. Normalmente no se hace una preparación previa en cuanto con corticoides y antihistamínicos. Se puede hacer o no, pero no es sine qua non hacerla. Hay grupos que lo hacen, otros que no lo hacen, pero no siempre se debería hacer. La fase, que es lo que le dije, habitualmente cuando vemos las coronarias se hace en una fase diastólica, que entre el 60 y el 70% de lo que es el RR del ciclo cardíaco. Pero el problema es que cuando se reconstruye la imagen, puede ser que parte de la imagen no esté en la misma fase. O sea que gran parte de la coronaria está, por ejemplo, al 60% y otro está al 70%. ¿Qué puede provocar eso? Un falso positivo. Que yo estoy viendo gran parte de la imagen en una fase y una pequeña parte en otra fase. Yo veo una lesión que parece severa y cuando la cambio de fase no hay nada. Es decir, la miré al 70, tiene una lesión severa. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Comprobar si esa lesión es verdadera. La cambio de fase y coincide. Si no, es un artefacto de fase que se suele dar. Artefactos metálicos, fundamentalmente por los marcapasos y por las prótesis, ¿sí? Eso puede traer problemas para las coronarias. Y artefacto de movimiento es un poco lo que le expliqué con la parte respiratoria. Los artefactos de movimiento se eliminan enseñándole bien al paciente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se tiene que mover, cómo tiene que respirar. Y el otro artefacto que puede haber de esto es lo que es por el elevado índice de masa corporal, que hace que la señal ruido no sea la adecuada. De esto lo más importante, por lejos, calcio,
segundo por lejos la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca en general, por lo menos fuera de una tomografía cardíaca, los pacientes vienen a hacerse una ecografía cardíaca o una ergometría, o sea, no vienen premedicados. El médico lo manda, una tomografía multi-slide, va, entra, le toma la frecuencia, 80 latidos. 80 latidos, la probabilidad de que el estudio no salga bien es mucho mayor que si está con 60. Y a veces darle medicación, y abriendo venosa, cosa que en Argentina el único que había anteriormente endovenoso era el propanolol. Actualmente no hay ni atenolol ni propanolol, ninguna medicación endovenosa beta bloqueante. Entonces, si lo tenés que premedicar vía oral, tenés que esperar que ande o que no ande, entonces no es tan fácil hacerlo. Y el otro, el calcio, porque es un serio limitante para valorar la anatomía coronaria, como ya vamos a ver. Muchos artículos dicen que directamente, si el score de calcio es más de 600, no se debería hacer la tomografía cardíaca por la probabilidad de que eso sea, si hay una lesión, sea un falso positivo. Y el otro concepto que además del monto del calcio es el tipo de calcificación. Si la calcificación es concéntrica sobre un vaso, tampoco se debería hacer. ¿Sí? La mayoría de los grupos europeos y españoles lo que usan más que el monto del score de calcio, el tipo de calcificación. Y si esa calcificación es concéntrica, directamente va para otro método porque seguramente va a terminar en otra cosa. Estos dos son en realidad los dos grandes problemas de la tomografía, que en general el mayor número de detectores lo que soluciona es la frecuencia y la arritmia, ¿sí? Porque ahí puede tener 80 latidos, 90 latidos, con los de 128, 256 no hay problema. Pero el calcio a eso no lo soluciona. ¿Qué hacemos para la frecuencia? ¿Sí? Generalmente si la frecuencia es mayor de 60 se le da atenolol 50 dos veces. El día anterior 50 cada 12 y el día del estudio 100 miligramos. ¿Sí? Eso se hace premedicación el día anterior. Si la frecuencia es menor de 60, el atenolol, lo que se hace es 50-50 y 50 miligramos. Bien, lo dejo bajísimo. Bueno, no es tan así, le puedo asegurar que con esta dosis de atenolol pueden lograr 50, 48 o 50 latidos. Si hay contraindicación para un beta bloqueante, se puede usar los anticálcicos. En mi experiencia personal funciona mucho mejor la ibabradina. En dosis del día anterior 7,5, 7,5 y el día del estudio 7,5. La ventaja que tiene ibabradina es que baja la frecuencia cardíaca, no toca la presión arterial, cosa que el atenolol sí lo puede hacer. Y en ese sentido es mucho más seguro desde el punto de vista de la presión. Y aparte no afecta el PR, que si el beta bloqueante. Y previo al estudio, para provocar la vasodilatación, se usan los nitritos. O sea, premedicación, beta bloqueante para bajarle la frecuencia. Si está contraindicado o pueden hacerlo directamente ibabradina. Y antes del estudio, 5 o 10 minutos, nitrito para vasodilatar la arteria. Esa es la preparación que hay que hacerle antes del estudio. Bien. Ayuna de 12 horas. Frecuencia la acabamos de ver. Morfotipo. Recuerden que a mayor índice de masa corporal, menor es la resolución que tiene la tomografía. No hay un punto de corte de esto que si tiene más de 35 no se le hace, más de 30 no se le hace. Lo que sepan que la calidad del estudio es menor. Función renal con el yodo, eso sí siempre se tiene que ver. Por debajo de 30 en general está contraindicada. Y la frecuencia de la arritmia, lo que hablamos ayer, y el riesgo cardiovascular, vamos a ver que la indicación de una tomografía cardíaca para valorar enfermedad coronaria depende mucho de la probabilidad de PTs y del riesgo que tiene el paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando adquirimos las imágenes? Bueno, básicamente son 3 tipos o 4 tipos de imágenes. Las imágenes de volumen rendering, la imagen angiográfica, que es como si fuera un cateterismo o una coronografía, las imágenes de multiplanares, ya sean en MPR o en MIP. La diferencia es que el MIP lo que hace, toma la máxima intensidad de la señal, y esto en algún grupo de lesiones puede sobreestimar el nivel de la lesión y dar un falso positivo. ¿Cómo se maneja esto habitualmente? Con el volumen rendering, que ahora vamos a ver cuáles son. Lo que se hace es se ve la localización, el origen de las arterias, lo grosso. Después se ve básicamente las imágenes multiplanares, que en los diferentes equipos, como les dije, el grosor de corte va de 0,3 a 0,5. Ustedes lo pueden hacer más grueso o menos grueso, como ustedes quieran, pero ahí despliegan las arterias. Y de entrada pueden ser más gruesos con un MIP, ya para afinar y ver el tipo de lesión, un MPR.
Esto es una imagen típica de volumen rendering, donde acá ven el tronco coronario izquierdo, la descendente anterior, con una diagonal, esta es la circunfleja, la coronaria derecha, tiene la rama lateroventricular, bueno, se ven todas las arterias, esto lo pueden ir girando y van viendo a grosso modo las cavidades, el origen de las arterias. Esto de ninguna manera sirve para ver la severidad de las lesiones. Nunca determinar si una lesión es severa o no severa por el volumen rendering, ¿sí? Simplemente para ir orientando. Acá tiene otra imagen, se puede ir cambiando el window levers a la ventana para ir que aparezca la parte miocárdica, que es la parte de las arterias. Fíjense que acá tienen lo mismo, las diferentes arterias. En este caso se ven bypass que ya sirven. Esta es una imagen angiográfica, se puede ver en negro, pueden ver en azul. Como en la coronariografía, cada arteria en la segmentación anatómica de la tomografía hay segmentos, ¿sí? Según qué arteria es, el tronco, descendente anterior, circunfleja y demás. Lo que se usa en la práctica clínica directamente es nombrar la lesión, si la hay, en qué segmento, en qué arteria está y en qué segmento de cada arteria, ¿sí? Que a los fines prácticos tenemos el tronco coronario izquierdo, la descendente anterior, proximal medio distal, la derecha proximal medio distal, circunfleja proximal medio distal, y las otras ramas directamente se nombra dónde está la lesión. Esta es una imagen de MPR donde, fíjense, tomamos la arteria, la desplegamos, en este caso la coronaria derecha, y en esta coronaria derecha vemos cómo está desplegada la arteria. Eso se puede ir cambiando con el mouse para un lado o para el otro, se la puede girar para este lado, para el otro lado y demás. Si no hay lesiones es muy sencillo de ver y es muy clara la anatomía. Cuando hay una lesión vamos a ver que la forma de evaluarla no es así, sino que se va haciendo cortes transversales o axiales sobre lo que sería una especie de eje corto sobre la arteria. Esa es la mejor manera de valorar la severidad de la lesión. Fíjense, acá tienen otra arteria desplegada y fíjense que acá se ve la arteria, hay múltiples lesiones cálcicas. Proximal. Esto, sin medir, se ve que son lesiones leves. Cuando hacen los cortes axiales, fíjense acá, que acá tiene la arteria, esa es la luz de la arteria y eso es una placa calcificada excéntrica de carácter leve, ¿sí? Siempre lo que determina o el gol estándar para valorar no es MIP ni el MPR, sino es el corte axial sobre el nivel de la lesión. Esta otra imagen en MPR, fíjense. La arteria, la despliegan, la dan vuelta de un lado para el otro, fíjense acá la angulan, acá la ven en forma directa, pero fíjense que siempre sobre el nivel de la lesión tienen que hacer una imagen y ver la imagen redondeada. Esta otra es lo mismo, y acá siempre según el aparato o según el software, que las tres grandes casas son Philips, Toshiba y General Electric, según cuál es el equipo, cambia un poco el software, pero siempre básicamente ven la imagen alargada y la imagen acá. Acá tienen otra, este que había acá, que era un General Electric. Fíjense, acá tiene desplegado el vaso, tiene el vaso, acá tiene una placa calcificada. Como mencioné previamente, lo inicial según volumen rendering, después se hacen el MIP o el MPR, y donde ven una lesión, si la ven, la analizan en forma axial para valorar la severidad. ¿Qué otra cosa puedo ver? La anatomía cardíaca. Bueno, acá tienen las cavidades, recién hablaron de demás, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, acá tiene la corona derecha y esta es la rama margen agudo, acá tiene la circunfleja que la pueden ir viendo. También pueden valorar dos cámaras, en este caso lo que se ve es la deculación de la región apical, esto es una miocardiopatía no compactada, áreas normales. Anatomía coronaria la pueden usar, de elección obviamente nunca van a arrancar con una tomografía, pero ciertas patologías sí puede ser útil. Acá tienen lo mismo, fíjense ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, en lo que es corto. Acá tienen un tres cámaras, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, acá se ve el tracto de salida. Esto vamos a ver que en los últimos años se amplió para una indicación muy particular de tomografía. Acá tienen lo mismo a nivel de la aorta. Acá le dije lo que es la segmentación del RR, normalmente se ve al 70, entre el 60 y el 70. Por ejemplo, General Electric te elige directamente la mejor fase con la que se ve, pero ustedes pueden reevaluar la que quieran. Acá se ve lo mismo, fíjense, acá tiene el tracto de salida ventrículo derecho, la altura de la válvula pulmonar, la arteria pulmonar.
arteria pulmonar y bifurcación. Bueno, es un poco cómo elegimos al paciente, cuáles son los artefactos que vemos y qué es lo que vamos a ver y la manera de verlo. O sea, ¿para qué la usamos una tomografía cardíaca? Bueno, todas estas son las indicaciones, de algunas vamos a hablar bastante más, de otras vamos a hablar bastante menos, pero sepa que para muchas cosas se puede usar. En prevención primaria lo que se usa es el score de calcio. El score de calcio es un método diagnóstico que sirve mucho para valoración del riesgo cardiovascular en pacientes en prevención primaria. Ustedes saben que en prevención primaria hay tres grandes grupos: pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo. Eso según el score que quieran usar, sea el europeo o el americano, pero básicamente en prevención primaria hay un gran problema, que es que el 50% de los eventos en pacientes de prevención primaria hay un infarto, una angina inestable o una muerte súbita. Hasta el día anterior estaba caminando y todos creían que estaba sano. Uno de los principales desafíos de la cardiología es identificar al paciente que realmente está en riesgo. Uno de los métodos que se usa es el score de calcio. Estos son los primeros estudios que es el método que se usa, que el de Agatston, son de la década del 90. ¿Y qué vio? Que según el score de calcio, a mayor score de calcio, mayor era el riesgo, y punto, como puso el corte, 400 de score, 4.8 veces más riesgo. Si el score era mayor de 1000, el riesgo era más de 12 veces que si el score era de 0. A mayor calcio, más riesgo. Esto es básicamente los dos estudios más grandes que hay. Uno es el MESA, casi 7000 pacientes, y otro el estudio europeo, el Haynes, 4129 pacientes, que lo que divide según el nivel de score de calcio, el riesgo que tiene. Fíjense, score de calcio 0, que era la referencia, de 1 a 100, de 100 a 300, más de 300. Fíjense que más de 300 tiene 9.7 veces más riesgo que si tiene 0 de calcio. Y fíjense, en el estudio Haynes hizo otra división de 1 a 100, de 100 a 400, 400 y más de 1000. Fíjense que por encima de 400 el riesgo acá le da un poco menor, 5.4 veces más que si es 0, pero por encima de 1000 tiene 16 veces más riesgo de tener un evento que si el calcio es 0. Bibliografía acerca del valor de calcio y el riesgo de evento, hay muchos estudios, yo les muestro 2, pero por lo menos hay 5 estudios que demuestran el valor pronóstico del score de calcio. Acá tiene otro más. Y acá lo que muestra es lo opuesto. ¿Qué pasa si yo hago un score de calcio a un paciente y tiene calcio 0? Fíjense, son tres, un metaanálisis, uno prospectivo y otro retrospectivo. Fíjense que tiene un excelente pronóstico a 5 años, ahora ya está extendido esto a 10 años, y el riesgo de evento es de 0,5. O sea, yo le pido a un paciente un score de calcio y el score de calcio es 0, ¿sí? El riesgo, ¿cuánto es? Bajísimo. ¿Cuánto de seguridad me da a lo largo del tiempo? Bueno, por lo menos 5 años, y a veces sabe que esa extensión es hasta 10 años. Para hacer un score de calcio no hay que hacer una tomografía, no hay que hacer una tomografía cardíaca. No lleva vía, no lleva preparación, como una tomografía de tórax sin contraste endovenoso. Entra, son 10 segundos y... ¿A quién se lo deberíamos pedir? ¿A quién se lo deberíamos pedir? Bueno, básicamente a estos dos grupos de pacientes. Paciente de bajo riesgo con antecedentes familiares de enfermedad coronaria, ese es un subgrupo, y el otro subgrupo sería el grupo de riesgo intermedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es de bajo riesgo no me va a cambiar nada, y si es de alto riesgo tampoco me va a cambiar nada. Si es de riesgo intermedio, sí, porque yo puedo decir, si tiene calcio 0 me quedo tranquilo, y si tiene un score alto no me quedo tranquilo y tomo las medidas preventivas para que no ocurra un evento cardíaco. O sea, las dos indicaciones son riesgo intermedio, bajo riesgo con carga familiar. Esto es lo que hizo el consenso de la SAC, esto fue a principios del 2012, que da como clase 2A, nivel de evidencia B, a los pacientes de riesgo intermedio. ¿Sí? Eso es el score de calcio en prevención primaria, que voy a repetir, no es una tomografía cardíaca, es una tomografía de tórax sin contraste endovenoso, no requiere ningún tipo de preparación. Es un estudio muy, pero muy simple. Vamos para la enfermedad coronaria. Lo primero que va a ver son de las placas coronarias que hay que saber, básicamente, qué tipo de lesiones hay, qué seguridad diagnóstica tenemos con una tomografía cardíaca bien hecha, qué valor pronóstico tiene y en qué escenario la podemos usar. Básicamente, en pacientes con dolor torácico o en pacientes estables, ya lo vamos a ir viendo cuáles son los estudios que cada grupo. Y esto lo podemos ver en arterias nativas, pacientes con stent previo, pacientes que tienen cirugía previa o cirugía de bypass. ¿Sí?
cuanto a la semiología de las placas, básicamente hay tres tipos de placas, que son las placas blandas, placas calcificadas o fibrocalcificadas o las placas mixtas. Esto lo pueden ver directamente a ojo, como se dice, o si quieren pueden medir las unidades de Hanfield y ver directamente qué tipo de tejido tiene. Y en cuanto a la relación con el vaso, se dice que hay placas concéntricas y placas excéntricas. Las placas excéntricas provocan un tipo de remodelado excéntrico que antiguamente se creían que no tenía valor y ahora se sabe que tienen algún tipo de valor que las vamos a ver. Fíjense, ahí tiene una placa calcificada, ¿sí?, sobre el origen anterior. Posteriormente, esa zona que tiene ahí es imagen pequeña y podensa en la parte blanda, o sea, una placa mixta. Esta otra placa calcificada, esta otra placa bien calcificada. Fíjense el efecto del calcio que tiene. Esto es lo que yo les decía hoy, el calcio tiende a sobreestimar el nivel de la lesión, que es el efecto de Blooming. Fíjense acá tiene el descendente anterior, fíjense una placa calcificada y después de esto aparece todo esto negro, que es una placa bien hipodensa, una placa blanda. Esa placa es una placa severa sobre el segmento medio de la descendente. Como ven, y es lógico, la parte distal del vaso tiene menor calibre y menor llegada de contraste, obviamente porque la lesión es severa. Si ven acá tiene otra a nivel del descendente anterior, fíjense que acá se divide y acá directamente está ocluida en forma total. Una lesión calcificada primera, previa a la bifurcación, y después este segmento es bien hipodenso, prácticamente está severo. Fíjense la correlación con la angiografía. Esta que vimos hoy, miren, está colgando la arteria. Esta que vimos acá está bien bifurcada y la parte inicial también está bien severa la lesión. Fíjense acá tienen un segmento de la anterior. Fíjense que todo este segmento con calcio, lesión hipodensa. Si ustedes ven todo esto, dicen, ¿todo esto es severo? ¿Qué está pasando acá? En realidad, gran parte está sobreestimada por el calcio, por el efecto del lumen. Miren la coronariografía. ¿Una lesión severa? Sí, pero no es de toda la extensión como se ve en la tomografía. Y es el peligro con estas lesiones cálcicas. Lo que habría que hacer es, cuando hace el score de calcio y ve esto en el calcio, directamente no hacer el estudio. Que vaya directamente a una coronariografía o a un estudio funcional. Porque yo le hago esto y sí o sí va a ir a una coronariografía. Y yo le digo que la lesión es extensa y mide X, le estoy mintiendo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo donde hay lesiones, fíjense, calcificadas acá y acá. Si yo veo esto, ¿qué digo? Esta arteria está prácticamente ocluida, se está tapando toda la arteria. Le hago la coronariografía, miren lo que es la lesión. Leve. Está sobreestimada por el efecto del calcio. Probablemente si yo esto le hago un score de calcio, el score de calcio de más de 600, y si yo lo veo directamente, veo que es un calcio bien concéntrico que no me va a poder valorar la arteria. Acá tienen otra lesión, fíjense en el nacimiento acá, la lesión mixta. Acá tiene calcio y placa blanda. Esta es la correlación con Laibus. Acá ven que en realidad la placa en sí es leve, si no es bien, no es severa. Una placa mixta. Todo esto es lo que es la semiología de las placas. Acá ven otra, fíjense lo mismo con el calcio. Ven esto, toda calcificada. Miren esta lesión que dice, esto es severo, miren. Le hacen la coronariografía, miren lo que es la coronaria derecha. ¿Tiene lesiones? Sí, pero miren lo que es esa lesión. Leve. Es el principal problema que tiene la coronariografía no invasiva o la tomografía cardíaca. Acá tiene otro ejemplo. Fíjense, acá lo único que le muestro es que esta le quiero mostrar es una lesión blanda, donde directamente hay contraste, pero fíjense que la arteria está ocluida en forma total. Que lo que tiene circulación colateral y el contraste está llegando por la circulación colateral. Una de las indicaciones que se puede hacer en enfermedad coronaria, en obstrucciones totales, ver si tiene circulación colateral o no. A veces acá en el cateterismo no la pueden ver y la arteria sí tiene, y esa arteria que tiene circulación o tiene lecho distal, sería posible hacer un bypass de esa zona. Como les decía, lo puedo hacer con la visión y con la experiencia. Directamente viene el software específico y según la densidad me dice si es calcio, si es tejido fibroso, si es placa blanda y demás. Entonces lo puedo hacer o no. Completando el tema de la semiología, cuando informan la placa, lo que tienen que informar es la composición de la placa, el tipo de placa, concéntrica o excéntrica, y la severidad de la lesión, leve, moderada o severa, o lo que se hace en la gran mayoría de Europa, placa obstructiva o no obstructiva, tomando como punto de corte más del 50%.
Si es más del 50% en tomografía, se dice que la lesión es severa. Si es menos del 50%, que no es severa, o obstructiva o no obstructiva. La Sociedad Americana de Tomografía pone menos del 30, 30 al 70, más del 70. Ese tipo de clasificación en tomografía, desde el punto de vista práctico, es muy, pero muy difícil de hacer. Ese informe es placa obstructiva o no obstructiva y el punto de corte es 50%. Pero son los dos grupos, el europeo y el americano, se manejan de diferente manera y eso es lo que tienen que informar. Tipo de placa, composición de la placa y severidad de la obstrucción. ¿Sí? Bueno, característica de la placa, lo que hablamos, que hay dos, tres cositas de las placas que se dicen, que son que las placas con remodelado excéntrico, con gran componente de tejido blando, y la que tienen una forma de media luna o de halo por fuera de lo blando, son placas que tienen riesgo de síndrome coronario agudo, que son las que tienen remodelado excéntrico, mucho tejido blando o que tienen el halo periférico, tienen más riesgo de síndrome coronario agudo. Bien. ¿Qué tan seguro puede estar el que tiene enfermedad coronaria? Lo que lleva en la tomografía, ¿tiene pronóstico o no tiene pronóstico? Bueno, esto fue lo primero que se vio. Fíjense que acá ponemos el 50%, esto todo con 64, y fíjense que la especificidad en todos los casos es muy, pero muy alta, casi el 97%. O sea, si no tiene nada, quédense tranquilo que no tiene nada. Ahora, si tiene, la sensibilidad varía, y varía básicamente ¿de qué? Si el vaso es proximal, si el vaso es distal, fíjense que si el vaso es proximal la sensibilidad es del 75% y si el distal baja al 67%, si lo tomamos en forma global es del 73%. No es tan alta la sensibilidad, 73%, lo que sí es muy alta es la especificidad. Si yo veo en los segmentos que requieren revascularización aumenta un poco, o sea, las lesiones severas las veo, pero puede haber lesiones que yo no las veo. Esto en forma global en cuanto a la seguridad diagnóstica de la tomografía. Valor pronóstico, bueno, esto salió de tener por lo menos 8 años, con un estudio muy grande que es el CONFIRM, que es más de 23.000 pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, y siempre se decía que no había estudios que avalen, si bien avalaban la seguridad diagnóstica, nunca tenían valor pronóstico. Con este rompió esa idea de que no había estudios con valor pronóstico, y fíjense que acá se ve que si el vaso es normal o tiene enfermedad no obstructiva, el riesgo a 3 y extendido a 5 años, la probabilidad de sobrevivir era mucho mayor que si tenía enfermedad de un vaso, 2 vasos o 3 vasos. A mayor número de vasos lesionados, mayor era la probabilidad de tener un evento. Eso se hizo el CONFIRM a 3 a 5 años y todavía no se publicó el que tiene a 10 años. O sea que el valor pronóstico de las lesiones coronarias en tomografía está comprobado en más de un estudio. Yo le puse el más grande y el más importante, que es el escenarios. Ya sabemos que tiene un rédito diagnóstico, sabemos que tiene valor pronóstico. ¿En qué escenario lo usamos? Bueno, uno de los primeros que se usó fue en lo que llaman la unidad de dolor torácico. ¿Sí? Dolor torácico, atípico, electronormal, biomarcadores negativo, el prototipo de la troponina. Haría según ultrasensible y demás el tiempo de espera. Pero en general se usa dolor torácico, electronormal, 2 troponinas, con 8 horas de diferencia, si todo es negativo, se usa una unidad de dolor. ¿Qué hacen? Un test de isquemia. Pueden hacer una ergometría, acá en Santa Fe se puede hacer y está bien. Puede hacer un SPEC, también está bien. O se puede hacer una tomografía cardíaca. En general, el gol estándar para ese tipo de unidades de dolor torácico, que repito, la finalidad de eso es no internarlo, o sea, si no tiene nada, se interna y se va, era la cámara gamma. La mayoría de estos estudios, fíjense, estos son del 2008, del New England. Este también es del 2012, también otro grupo de unidad de dolor torácico, este holandés, este italiano, este es otro también en la unidad de dolor torácico, este es el Romin Cat 2, este es lo más importante. Y fíjense, la finalidad siempre era comparar la tomografía como método de detección de isquemia, como método para evaluar enfermedad coronaria versus otro estudio. Generalmente lo que era un SPEC, pero en algunos está versus ecoestrés o versus ergometría, y básicamente lo que demostraron todos los estudios eran que eran métodos seguros, ¿sí? Que tienen alto valor predictivo negativo, o sea que si no tenía nada, no tenía nada, que el rédito diagnóstico del otro estudio era el mismo,
sea que era lo mismo hacer un espejo o una tomografía en cuanto a que no pasaba, y que había dos cosas muy importantes que acá no se le da tanta relevancia, pero en Europa y en Estados Unidos sí se le da mucha relevancia, que era menos tiempo de estadía. Fíjense la diapositiva anterior, acá le marca 26 horas en unidad de dolor, y menor costo, ¿sí? Aproximadamente 1.200, 1.400 dólares menos que el método estándar, ¿sí? Entonces, de ahí en la unidad de dolor torácico sabemos que la tomografía es no inferior a otro método, que es segura, que cuesta menos y que el paciente está menos tiempo esperando el diagnóstico. Es un escenario que es la unidad de dolor torácico. En pacientes estables, o sea, pacientes que van con sospecha pretest baja, intermedia o alta, básicamente acá había dos grandes dilemas. Primero, ¿qué hacemos? ¿Un estudio anatómico o un estudio funcional? Tomando por estudio anatómico la tomografía cardíaca, un cateterismo o una cineangiografía, eventualmente, aunque no tiene utilidad, no se usa en la práctica clínica, una angiografía por resonancia magnética. Y estudios funcionales básicamente puede ser una ergometría, un ecoestrés, ya sea en cinta como lo vieron hoy o en butamina, una cámara gamma o una cardiorresonancia con estrés farmacológico. Hubo dos estudios básicamente, el gran estudio que comparó estudios funcionales versus anatómicos, que es el estudio PROMIS, que básicamente es del 2014, y este es otro que le voy a mostrar, que es Scott Herr, que tiene el 1 y el 2, el 1 salió ahora este año. Primer concepto, y esto es muy importante que lo tomen para la práctica clínica, este es el estudio PROMIS, que era estudio anatómico versus funcional, que demostró que usar una u otra estrategia no cambia el pronóstico del paciente, ¿sí? Usar un estudio anatómico primero o un estudio funcional primero no cambia nada. Fíjense que a lo largo de una diferencia en cuanto a eventos. O sea, usar uno y otro no hay diferencia, por eso tienen que usar con lo que ustedes están más acostumbrados o lo que más experiencia hay donde ustedes trabajan. ¿Sí? O sea, tomografía, cámara gamma, SPECT, saben que cada uno tiene distinta sensibilidad y especificidad, pero se sabe que si encuentran algo en el funcional van a pasar al anatómico, y si el anatómico algo le deja duda van a pasar al funcional. Esto un poco definió el tema del estudio anatómico versus funcionales. Después salió este estudio, el Scott Herr, que bueno, en Escocia, el 1 y el 2, y lo que mostró el Scott Herr básicamente que a 1.7 años de seguimiento hicieron este estudio. En este estudio lo que le decían a uno, bueno, hacelo habitual. Hacelo habitual. Hago un eco, una ergo, si la ergo es positiva, lo mando a cateterismo, ejemplo. Pero en el medio se hace una tomografía. El paciente, o sea, se le hacía, pero el médico que ha solicitado los estudios estaba ciego de eso. Y en el otro, directamente lo que era directamente una tomografía. Pero lo que se vio siempre es que con la rama tomografía versus el método estándar, la tomografía disminuyó. O sea, acá le está cambiando el concepto anterior. El concepto anterior era funcional versus anatómico, es lo mismo. Acá lo que dice este estudio, ya sea el 1 o el 2, que usar el método de la tomografía cambia versus el método estándar, de disminución del infarto no fatal, infarto fatal y la muerte cardiovascular, usando tomografía. Este salió el estudio 1 y el 2, el último salió este año. En que al principio no hay diferencia, pero después la diferencia sí que aparece. Y antes de terminar, le voy a mencionar un estudio que salió ahora hace 15 días en el Stack Imaging, que es muy parecido al anterior. La única diferencia es que directamente el paciente, los que mandaban a cateterismo, o sea, iba de clínica a cateterismo, si era de alto riesgo, y el otro era de clínica de alto riesgo a tomografía. Y lo que se vio es que si se va a tomografía primero que al cateterismo, se ahorran un 80% de cateterismo innecesario, o sea, con coronarias normales. Y también disminuye los costos mucho dinero. Eso es lo que agrega en pacientes de alto riesgo antes de mandarle un cateterismo. Y ahora le voy a mostrar por qué lo de alto riesgo. Entonces, sospecha de enfermedad coronaria. Enfermedad con arterias nativas, así de Paz ni estén. ¿A quién le pide una tomografía cardíaca? Bueno, esto es si es adecuado, inadecuado o no se conoce, si sirve o no sirve. Básicamente, cuando yo tengo un paciente con sospecha de dolor torácico en el consultorio y el electro no se puede interpretar o no puede hacer ejercicio,
No, el electro es anormal, porque un bloque de rama izquierda, un bloque de rama derecha, alteración de la repolarización, que yo sé que la ergo me puede dar un falso positivo, o no puedo hacer ejercicio por lo que fuere, y el paciente de riesgo intermedio bajo, ahí sería adecuado hacer una tomografía cardíaca. ¿A quién más? Básicamente, bueno, si un síndrome coronario agudo, obviamente no tiene ningún rol. Si en la unidad de dolor torácico, sí. ¿Cuándo? Cuando dijimos que tenía biomarcadores normal y electronormal, o cuando el electro no era interpretable. Siempre, si el paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio, está indicada hacer una tomografía, está en la unidad de dolor que hablábamos recién. ¿En qué otro escenario? Bueno, esto yo creo que son indicaciones muy claras. Fíjense, cuando yo le hice un electro o le hice una ergometría y el paciente sigue con síntomas, tiene dolor de pecho, de esfuerzo, le hago una ergometría normal. Viene, sigue con dolores. Bueno, esto es un escenario para hacer una tomografía cardíaca. ¿Cuándo más? Directamente cuando el electro es anormal, no tuvo síntoma, ¿y qué digo? ¿Es un falso positivo o es una ergometría positiva? Este otro escenario donde es importante la tomografía, cuando lo que yo veo no coincide con las imágenes, o sea, el electro y la imagen de isquemia del SPECT me dicen que tiene isquemia severa y el paciente no tuvo síntomas y el electro normal. Bueno, ¿qué me hace dudar? Bueno, en este caso también sería útil la tomografía cardíaca, o directamente cuando no me concuerda la clínica con el resultado de un estudio. ¿Sí? Es que pues, no tiene nada, le pido una cámara gamma y me da alto riesgo. Bueno, ahí sería otro escenario. Esto sería posterior a otro estudio. Básicamente, en dos frases es cuando me deja duda entre el estudio y la clínica, o cuando sigue con síntomas pese a un estudio previo. Ahí hay que definirlo y para evitar un cateterismo innecesario con los riesgos que hay, la tomografía sí que tiene un rol. Bueno, esto es lo que le dije del calcio. Fíjense que por encima de 400 ya se duda en hacerlo. Esta otra opción, cuando tienen disfunción sistólica severa para descartar el origen coronario, la probabilidad de baja intermedia sería adecuado para eliminarlo. Para pacientes que van a cirugía no coronaria y tienen alto riesgo, también se podría hacer una cirugía, por ejemplo, valvular aórtica, una válvula mitral. Se podría hacer una tomografía cardíaca. Bueno, estas son otras indicaciones, pero no en la enfermedad coronaria. Primer grupo de patología, arterias nativas. Bien. Escenarios 2, pacientes estables, pacientes en unidad de dolor torácico y en quién habría que pedirle el estudio. Pacientes que tienen bypass. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de un bypass? Fundamentalmente, pasado el periodo agudo del postoperatorio inmediato, bueno, básicamente que haga una trombosis, que prácticamente sea en la primera etapa, que haya un espasmo, también sea en la primera etapa, generalmente el espasmo es cuando el bypass es arterial, ya sea mamario interno o radial, un aneurisma del bypass o una obstrucción total o parcial del bypass. Son las complicaciones que puede haber en un bypass. Acá sí son muy importantes las imágenes de volumen rendering, porque muchas veces cuando se hace una coronariografía de un paciente con puente, no le encuentran los puentes. Por ejemplo, tiene un mamario ADA y tiene un venoso a derecha a circunfleja. El mamario se ve, el de la derecha se ve y el otro no lo encuentran. Puede estar tapado o no tapado, pero no lo encuentran. Para ver eso, la imagen de volumen rendering se ven muy, pero muy bien. Fíjense cómo se ve, cómo nace el puente acá. Acá tienen otro puente y pueden ver si el puente está tapado o no y si hay obstrucción o no del puente. Localizarlo lo localiza. Acá tienen otro ejemplo, se ve si está o no, se ve el trayecto del puente y la región distal del puente o el abocamiento distal del puente de la arteria. Acá tienen otro ejemplo de lo mismo. Y lo que se ve es que podemos ver estenosis del puente o si el puente está abierto o no, o sea, si está ocluido o no. Bueno, fíjense que para la sensibilidad y especificidad, para ver si el bypass está permeable, es casi del 100%. Fíjense, de 100 de sensibilidad, 100 de especificidad, 98. O sea, si el puente está tapado o no, lo veo y lo veo bien, no le voy a errar. Ya si vemos si hay una estenosis del puente, que no es lo mismo, sino que un puente tiene una estenosis, es distinto. Fíjense que los valores son menores, yo le diría que está más entre el 85, entre 80 y 85 de sensibilidad y 90 de especificidad. O sea, es más difícil ver si el bypass tiene una obstrucción severa dentro del bypass
o a nivel del abocamiento distal. Otro grupo de patologías, paciente con stem, que las complicaciones de stem básicamente es la trombosis, que puede ser aguda, subaguda, crónica, la migración del stem mucho más rara, fractura del stem mucho más rara, o una obstrucción que genera una nueva patología. Así es como se ve el stem, en este caso se ve el stem perfecto, se ve que la luz está permeable y no hay ningún tipo de obstrucción. En el tema de los stem es importante la marca del stem y el tipo de stem, porque según el tipo de stem puede causar artefacto metálico y puede no dejar valorar adecuadamente la luz del vaso. Acá tiene otro stem, ven eso que se ve negrito ahí. Lo que se ve negrito ahí es de obstrucción del stem o de hiperplasia del stem. Fíjense que acá cuando se correlaciona, este es el eje corto, o sea, se corta acá, se ve acá se ve la correlación y se ve que el stem tiene una obstrucción, ¿sí? Se ve una imagen hipodensa dentro de la luz del stem. Acá tiene otra imagen, stem que se ve permeable. Ahora bien, paciente con stem. Si yo quiero ver si el stem está permeable o no está permeable, ¿a quién se lo debería hacer? Las tres cosas, las tres condiciones son stem proximal, bien proximal, tronco DA proximal. Segundo, el diámetro del stem grande, más de 3 milímetros. Tercero, que tenga un índice de masa corporal bajo, o sea, menor de 27. ¿Por qué? Porque la calidad de la imagen va a ser la adecuada y me va a permitir ver si el stem está o no está permeable. Si no cumple si el stem es distal, tiene múltiples stem, tiene un índice elevado, o el stem es pequeño, no tiene sentido. ¿Está? Pero en este caso sí se puede hacer, y es más, en varios hospitales de Europa, a los stem de tronco, se usa mucho el stem de tronco, le piden a los 6 meses una tomografía multislide para ver si está permeable. Fíjense que acá lo que le dije, o sea, la guía hasta el 2010 que es adecuado o no adecuado. Fíjense que para la valoración del bypass es adecuado y el nivel de recomendación es alto, del 8. Y fíjense que para el stem, básicamente para tronco o si el stem es mayor de 3 milímetros, bien proximal. Si los stems son más pequeños, fíjense que no se sabe o no se recomienda directamente. Bueno, esos son los tres grupos de patologías que tenemos: arterias nativas, paciente con bypass, paciente con stent. Siempre en tomografía cardíaca es muy fácil de ver esto que son las anomalías coronarias o el origen anómalo de las coronarias que tienen las diferentes variantes. Siempre recordar que la variante maligna es la que tiene la relación entre la aorta y la pulmonar, o la que corre entre la aorta y la pulmonar. Las otras son benignas. Fíjense, acá se ve muy bien, en este caso una coronaria derecha que nace del coronariano izquierdo y pasa entre la aorta y la pulmonar. Fíjense cómo se ve de bien acá. Para esto se ve muy pero muy bien. Se ve que sale esta arteria, la arteria nodal, para el nodo sinusal. Acá se ve otro origen anómalo, en este caso de la coronaria izquierda. Otro grupo de anomalía que se ve con mucha frecuencia en tomografía es lo que se llama el puente miocárdico, ¿sí? Acá se ve cómo la anterior se internaliza en el interior y cuando ven en la imagen en axial ve que están rodeadas totalmente por músculo cardíaco. Esto en tomografía es muy, pero muy frecuente. Que tenga significado clínico es otra cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de informarlo, porque acá miren cómo se ve. Todo está la coronaria, músculo y músculo. Todo está rodeado de músculo. Es un puente miocárdico. Ahora, que tenga el fenómeno de obstrucción durante la sístole es otra cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de informar el puente o no a ese nivel. Fíjense acá tiene otro ejemplo de lo mismo. La coronaria, y lo que se ve acá es otra anomalía, que es el aneurisma del seno de Valsalva, el nacimiento de la coronaria. La dilatación es cuando es mayor de 1,5 el diámetro del vaso, se dice que es un aneurisma. Si es menor de 1,5 se dice que es una ectasia arterial. Acá lo tienen, acá tienen otro aneurisma de las coronarias. Fíjense, acá tienen un aneurisma a este nivel, eso es típico que han tenido Kawasaki o los aneurismas ateroscleróticos post-angioplastia. El rol de la tomografía en las anomalías coronarias, sea un puente, sea un nacimiento anómalo, o sea un aneurisma, se ven y se ven muy bien. Eso es rol en la enfermedad coronaria. Esto ha crecido muchísimo. Recambio percutáneo de la válvula aórtica, y siempre se usó para medir el anillo valvular, que donde va el implante se midió el transesofágico. Y se tenía la idea de que el anillo era una estructura redondeada.
¿Qué podemos ver en la tomografía? Podemos ver el anillo, podemos ver el tracto de salida, podemos ver las coronarias y la distancia entre el anillo, podemos ver la aorta y los accesos vasculares. Todo eso lo podemos ver y lo vemos muy bien. Por eso el uso en TAVI cada vez es mayor y lo que vemos es esto. No es circular como se creía que era, sino que en general ovoide, tiene un diámetro menor, un diámetro mayor y tiene un área, ¿sí?, y un perímetro. Y eso es lo que se usa para determinar el tipo de válvula o el número de válvula que viene, que es 23, 26 o 29, ahora agregar una más chiquita que es la 19 o 20, cuando el anillo es muy pequeño. Esto, hoy en día, antes de planear un TAVI, sí o sí se hace una tomografía cardíaca para valorar todo lo que les dije. Y esto cada vez se usa más. Válvulas. Válvulas, lo que tienen todo esto: transtorácico, transesofágico, radioscopía, resonancia, PET, TAC. ¿El TAC para qué sirve? Sirve para algo en las válvulas. Sirve básicamente cuando hay sospecha de obstrucción protésica, ¿sí?, o de infección protésica, o sea, endocarditis. Sirve para el movimiento de los discos cuando sospechamos una obstrucción, ya sea por panus o por trombosis. Los discos, miren cómo se ven, muy bien. Ven esta otra imagen donde se ve el disco y se pueden medir los ángulos. Acá tienen los dos discos, ven cómo se abre, como está acá cerrado, y acá abre uno y el otro está fijo. Esto es un disco fijo, ya sea por panus o trombosis. Esto, la imagen, el movimiento se puede ver, si cargan todas las fases se ve como una imagen dinámica y se ve la apertura de los discos. Acá ven también los dos discos bien permeables, como ven, abren bien los dos, o sea, válvula sirve básicamente obstrucción protésica y endocarditis. Para las dos cosas se puede usar y es un rol complementario al eco transtorácico y transesofágico, pero en ciertas cosas sí que puede ayudar. Fíjense que acá le dice cuando sirve básicamente para lo que acabamos de decir, ¿sí? Válvula protésica con sospecha de trombosis, obstrucción o falsa de movimiento de los discos. Masas cardíacas. ¿Sirve? Por supuesto que sirve. El rol es complementario como los otros métodos de imagen. Acá ven una imagen, fíjense, esta imagen apical, y acá ven que esto está todo calcificado. Esto es un paciente que tuvo un infarto, todo un adelgazamiento de la pared, que tiene una imagen que capta contraste, que es un trombo a nivel apical. Acá ven otra imagen que básicamente es una masa adherida al septum de la misma densidad. En este caso se trataba de rabdomioma a nivel del músculo cardíaco. Esta es una imagen a nivel de la arteria pulmonar, que es un trombo en la arteria pulmonar. Masa sirve y sirve mucho. Usar una u otra depende de lo que ustedes usen. El estudio inicial generalmente un eco y después ir a una tomografía o ir a una resonancia. La ventaja de la resonancia es la caracterización tisular y el comportamiento del contraste, que muchas veces me define más que en la tomografía, pero en pacientes claustrofóbicos que por X motivo no se puede hacer una resonancia, la tomografía sirve y sirve mucho y caracteriza bastante más, sobre todo la captación o no de contraste en cuanto al, sobre todo si es un trombo o un tumor, por el comportamiento del contraste, cosa que con el eco transesofágico o transtorácico a veces no es tan fácil de ver. Congénita sirve, también sirve, complementario al otro, pero le diría que básicamente hay dos cosas en las cuales es muy importante. Una es la coartación de aorta. Coartación, vemos una tipo veo postductal, se ve muy pero muy bien con la tomografía. Se puede ver acá, tiene una CIB, bueno, pero complementario. Acá tiene otra patología con una comunicación auricular, fíjense. Dos. Acá tienen esto es un canal AB, donde hay comunicación entre las ventrículos y los ventrículos, todos juntos. Y esta es otra patología que es una CIB con dilatación, que es el falot. Acá viene la imagen del tracto de salida, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Acá se ve lo mismo. Y en congénita yo le diría que dos son las indicaciones básicas de la tomografía. La más importante de todas es la coartación de aorta, porque se ve y se ve muy bien. Y la segunda que puede ser es en el falot. Aunque en el falot es superior la resonancia para medir los volúmenes del ventrículo derecho y el grado de insuficiencia pulmonar. Que con el eco eso es insuficiente. Pero con la resonancia eso se ve y se ve muy bien. Por eso fíjense que puede usarse y se usa mucho en cualquier tipo de cardiopatía congénita, porque la imagen es... Fibrilación auricular y arritmias. Bueno, básicamente, ¿qué podemos hablar de esto? Tres indicaciones.
Arritmia previa a ablación de fibrilación auricular. Cuando se ablaciona la fibrilación, o sea, cuando hay poco sustrato y mucho gatillo, se sabe que el gatillo viene básicamente de las venas pulmonares. Por diferentes métodos, la ablación lo que trata es de aislar esos focos de la vena hacia la aurícula. Bueno, es imprescindible ver la anatomía de las venas pulmonares, la desembocadura de las venas pulmonares, que no exista la anomalía más frecuente que un tronco común, fundamentalmente del lado izquierdo, o que haya una vena supernumeraria. Entonces se ve el número de venas, si hay venas supernumerarias, si hay un tronco común, y se ve el ostium y se mide el ostium, ¿sí? Si la imagen se usan, se graban en sistema DAI, con eso se complementa al equipo de la ablación y se hace todo junto, ¿sí? La preablación es sí o sí hay que hacer una tomografía para ver las venas pulmonares. Que también se puede ver si hay o no trombo a nivel de la orejuela. También se puede ver, y se puede ver la anatomía de la orejuela, también se puede hacer, y en el mismo estudio de la preablación se ve. Y lo otro que se puede usar para valorar la arritmia, básicamente, ¿qué es? Es una venografía coronaria o una imagen de las venas cardíacas. Como saben, cuando se hace la resincronización, el tercer electrodo tiene que ir por el seno coronario, y para eso es importante ver las venas cardíacas, el seno coronario y la gran vena cardíaca, ¿sí? Sobre todo para cateterizar esa vena, que es por donde va a ir el electrodo para resincronizar y estimular el ventrículo. Esa es la indicación, básicamente, como dijimos, para qué se puede usar, para la preablación de las venas pulmonares y mapear las venas pulmonares, o previo a la implantación de un resincronizador para ver la anatomía venosa cardíaca. Esa es la indicación previa. Bueno, todas estas son las indicaciones. La más importante por lejos, o la más frecuente, en la enfermedad coronaria. Y la otra muy importante, menos frecuente porque se usa mucho, el score de calcio en prevención primaria. Pero sepan que para el TAVI sí o sí se usa, para la FA preablación sí o sí, pero para otra cosa que le mencioné se puede usar, que se use o no se use, depende un poco, están acostumbrados. Con eso terminamos. ¿Alguna duda de estos chicos?